Bueno, buenas noches. Va a ser difícil seguir el acto anterior. Los quiero llevar a un viaje que ha sido realmente mi viaje profesional. Como acaban de escuchar, soy médico, tengo una especialidad en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Tengo una subespecialidad en cirugía de oído y base de cráneo. Y la verdad, yo no quería estudiar medicina. O sea, estudié medicina, ya años después he llegado a la conclusión de que estudié medicina por miedo, por miedoso, por cobarde. Porque mi papá era médico, un médico muy exitoso. Y yo en la prepa decía que quería ser físico y matemático, nada que ver. Y yo creo, sinceramente creo que me dio miedo escoger mi propio camino. No tuve, a lo mejor también era un poquito de ganas de ganarme su aprobación, no sé, pero él nunca quiso realmente influenciarme de ninguna manera. Entonces me encontré de repente a la mitad de la carrera de medicina, inconforme, a disgusto, no sabía qué iba a hacer de mi vida. O sea, y, y sí me acuerdo claramente como que fuera un día en específico que dije, bueno, yo no me rajo, yo no soy de los que abandona. Yo voy a terminar esto porque ya lo empecé. Y si mi motivación, si mi ímpetu no es el de exactamente esto, mi ímpetu va a ser que lo que yo haga lo voy a hacer bien. Sea lo que sea a lo que yo me meta, lo voy a hacer bien. Y eso me dio tranquilidad para seguir adelante, para pues terminar la carrera. Y buscando qué hacer, dije, a lo mejor iba a ser investigador, me interesaba la cardiología, entonces mi servicio social lo hice en investigación en el Instituto Nacional de Cardiología. Y ese año fue un parteaguas en mi vida, porque pasaron dos cosas. Estamos hablando de 1983. En 1983 descubrí las computadoras y y en la tarde empecé a trabajar en un gabinete de audiología. Las computadoras me fascinaron. Se me hizo una cosa impresionante lo que podía hacer con ella, al grado de que mi tesis de servicio social de ese año fue diseñar un programa que permitía calcular flujos y presiones pulmonares usando una calculadora programable. Y, y entonces como que aprendí cómo piensan las computadoras. Mi esposa dice que es que así pienso yo. Pero, pero eso realmente me abrió, bueno, me gustó. Pero en la tarde, simplemente para ganar dinero, trabajé en un gabinete de audiología. Y se me hizo interesantísimo entender qué era lo que yo estaba midiendo. O sea, me estaban a hacer medir la función del oído. Y me empecé a dar cuenta que el oído era un órgano extraordinariamente interesante. O sea, si pensamos en los cinco sentidos, teóricamente el oído es uno de ellos. Pues una de dos. O no son cinco sentidos y son seis, porque el oído se encarga de dos cosas. Se encarga de la audición, de lo que estamos usando ahorita para que entiendan lo que estoy diciendo, pero se encarga del equilibrio. ¿Y cómo es posible que un órgano se encargue de las dos cosas? Lo que pasa es que el oído es un acelerómetro. Y ahora sí se quedan las mismas, ¿no? O sea, ¿qué más da? ¿Qué tiene que ver? El oído lo que hace es medir movimiento, medir aceleración, aceleración. Si yo aviento una pelota, acelera y luego desacelera. Todos los movimientos cíclicos son aceleración y desaceleración. Y Einstein descubrió que la gravedad es una aceleración. La teoría general de la relatividad nos dice que la gravedad es aceleración y pues eso nuestro oído ya lo sabía, porque la parte del oído que se encarga del equilibrio lo que hace es detectar esa gravedad para saber a dónde está el centro de gravedad, para poder estar balanceados en dos pies. Pero también detecta movimiento, cuando giro para un lado o giro para el otro. Si me sientan en una silla y yo no tengo ningún movimiento voluntario, sé que estoy girando. Entonces, eso es porque tenemos sensores de movimiento. Y la otra parte del sonido es el que usamos para comunicarnos, también es movimiento. Son movimientos de las partículas del aire que nos rodean, que cuando hacen que peguen el tímpano, hacen que el tímpano vibre. Y ese tímpano, esa vibración llega al oído interno, donde
el oído lo transforma. Ahora, nosotros vivimos, no es cierto que vivimos en la realidad, vivimos en una representación gráfica de la realidad. Nosotros lo que vemos, los colores que vemos, son artificiales. Tenemos 3 moléculas que detectan colores. Podemos ver 3 colores y somos afortunados porque todo el resto de los mamíferos solo ven 2. Y los pájaros, las aves, ven 4. Entonces, el color que nosotros vemos, si veo una ave aquí, es completamente diferente. Y hay un bicho por ahí que ve 9. Entonces, lo que los sentidos nos dan es simplemente una representación gráfica. Convierten el estímulo físico en algo que nuestro cerebro puede procesar. Y nuestro cerebro es eléctrico. Entonces, la función del oído es convertir ese movimiento de las moléculas en impulsos nerviosos. Total que eso me fascinó y dije, pues yo creo que ya me voy por acá. O sea, seguía medio inseguro, pero decidí estudiar otorrinolaringología. Y cuando estaba en la especialización, estudiando esto, me entero de que en varios sitios del mundo están queriendo diseñar una computadora que pueda sustituir ese proceso que hace el oído, que es lo que llamamos ahorita el implante coclear. Yo dije, sabiendo lo que sabía de audición y sabiendo lo que sabía de computadoras, no me quedó la menor duda de que eso era algo que evidentemente iba a funcionar. Y terminando la especialidad, dije, yo voy a querer hacer solo otología, yo me quiero dedicar al oído. Y me fui a Francia, a uno de lo que en ese momento era uno de los más grandes centros del mundo que estaban empezando a trabajar en implantes cocleares y un centro que se dedicaban solo a oído. Ahora, el problema es que en cuanto dije yo quiero hacer solo oído, todos mis maestros me decían, eso en México no se puede. Eso en México, ser subespecialista en México no se puede. Entonces, tú dices, ¿por qué? Pues porque hay muy pocos pacientes de oído y el oído es pura enfermedad de la pobreza y me decían, no puedes vivir de eso. Y en México, desgraciadamente, dado el sistema de salud que tenemos, necesitas tener clientela privada para poder vivir. Y en un momento dado dije, bueno, pues yo no sé si voy a poder vivir de eso, pero eso es lo que yo quiero hacer. O sea, llevo 6 años sufriendo de que no me gusta la medicina y encontré algo que sí me gusta y me dicen que no se puede. O sea, bueno, dejemos eso para atrás y yo me voy a Francia. Trabajo en Francia en implante coclear, sucede el primer Congreso Mundial de Implante Coclear en ese año, yo ya llevo 2 trabajos como primer autor y un trabajo como coautor. Sigo emocionado en lo que estoy haciendo, regreso a México, empiezo a querer trabajar en eso y nadie me cree. ¿No? O sea, veía yo un paciente, le decía, es un implante coclear, esto es lo que le puede servir. Se iba y veía a los grandes maestros, gente 20 años mayor que yo, con gran renombre, que todo el mundo confiaba, y decían, este taradito de Corbera dice que hay un aparato que me puede regresar la sobriedad, y el gran maestro dice que eso es pura ciencia ficción y que me van a salir cables por las orejas y que no. Entonces, pues no fue algo realmente que digamos extraordinariamente fácil, pero había gente que confiaba en mí. Lograba algunos pacientes que hacían un esfuerzo impresionante, porque además el problema del implante coclear es el costo. Y yo veía que escuchaban. Yo tenía niños que estaban aprendiendo a hablar, adultos que se estaban reintegrando a la sociedad. Porque ¿qué es lo que pasa cuando no escuchamos? Todo mundo sabe qué pasa cuando no vemos. Cerramos los ojos y nos podemos ver claramente qué es lo que pasa cuando no vemos. ¿Y por qué no puse ninguna ayuda visual? No tengo ninguna diapositiva. Porque quiero que se den cuenta que todo lo que han aprendido hoy de todas estas pláticas y todo lo que les estoy diciendo es auditivo. No necesito para lo que les estoy diciendo nada visual. Pueden cerrar los ojos, podrían ser ciegos y de todas formas han aprendido todo lo que ha habido aquí para aprender. El opuesto no es cierto. Alguien que seas completamente sordo aquí no puede entender nada de lo que está sucediendo, aunque lo vea, aunque vea los ayudas visuales. No quiero decir que la sordera, o sea, no vamos a ponernos a decir que es peor, ¿no? O sea, cualquiera de las dos es una fregadera, pero sí les puedo decir que tengo pacientes adultos que se están quedando ciegos y sordos y que lo que más les angustia es quedarse sordos. Pero el punto es que la audición es nuestra vía de entrada de información y vivimos en la época de la información. Esta es la era de la información. Lo que nos hace crecer es información. ¿Qué pasa cuando un niño nace sin escuchar? No aprende. No le podemos enseñar a leer
porque no entiende que las palabras tienen significado. No es que no entienda el significado de las palabras, es que no entiende el concepto de que eso garabato significa una cosa. Cuesta muchísimo trabajo. Es como tener una conexión a internet de módem viejito. O sea, no es a cuentagotas lo que le podemos dar de información. Entonces, los niños no aprenden a leer, no aprenden no pueden participar en la escuela, su vida social se coarta enormemente. Y en los adultos, tengo jóvenes de 20 años, 22 años, están terminando su carrera y se quedan sordos. Y es cortarles la vida. Entonces, yo veía que esto se podía combatir. Yo veía que tenía el instrumento y no tenía forma de darlo porque el implante es carísimo, carísimo, carísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a fundar una asociación no lucrativa. Y tengo una paciente mía que se implantó, me ayudó a todo el trámite burocrático y los permisos y demás. Y mi tío, que era un gran filántropo, me dio el primer cheque para poder abrir la cuenta de banco, algo equivalente como de 20,000 pesos ahorita. Y tiempo después me dijo que la verdad, él pensaba, viendo los costos, él pensaba que ese era dinero tirado a la basura. O sea, que no se iba a poder. Entonces, el implante no es cierto que va a funcionar. El oído, el ser otólogo, no es cierto que se puede en México. Una asociación no lucrativa para financiar esto, no es cierto que se va a poder. Esa era la realidad. El tema de esto es definiendo la realidad. Esa era la realidad. ¿Qué tenemos ahorita? La Asociación Mexicana para la Audición, Ayúdanos a Oír, AMAOIR. Este mes cumple 22 años. Tenemos más de 1,000 pacientes implantados. Tenemos más pacientes implantados que las instituciones gubernamentales. Ahorita el implante coclear ya es el tratamiento de elección en todo el mundo. Tenemos más experiencia que el Instituto Nacional de Rehabilitación en implantes cocleares. La primera publicación científica de México sobre implante coclear es nuestra. Y sobre todo, lo que me dio la formación de la Asociación Mexicana para la Audición es crear un equipo alrededor de mí. Un equipo de audiólogos, terapeutas, administradores, gente que ha estado con nosotros. Somos una institución pequeña, pero tenemos realmente un impacto enorme. Y lo que más me ha dado eso es la posibilidad de ser otólogo. O sea, finalmente cerramos el círculo. Y verdaderamente yo no era que lo quería hacer para ser otólogo. Simplemente es algo que se fue dando, que se dio. Yo seguí el camino que se estaba poniendo enfrente de mí. Era lo único, era lo que había que hacer. El fundar la Asociación Mexicana para la Audición era una responsabilidad. Y a eso, por seguir, por cumplir una responsabilidad, ¿qué me da? El privilegio de puedo dar algo tan grande a una persona como es el sentido el poder volver a escuchar, haciendo algo que me apasiona, haciendo lo único que me había gustado hacer. Entonces, me dicen si es altruismo. No es altruismo. Yo gano de eso tanto que eso no es altruismo. Hay un aspecto de altruismo. Maimónides hace 800 años decía que el nivel número 1 de altruismo es la primera ayuda que le puedes dar a alguien es hacerlo tu socio, darle trabajo. Eso es la mejor ayuda que le puedes dar a una persona. Es lo que nosotros hacemos. En la asociación nos asociamos a nuestros pacientes para ayudarlos a ser productivos, a poder ser autosuficientes. El poder hacer eso realmente es lo que es absolutamente satisfactorio, más que cualquier otra cosa. Y quiero cerrar simplemente diciendo que también, parafraseando a Hermann Hesse en su novela de Siddhartha, y hablando un poquito de la magia, Hermann Hesse decía, todo mundo puede hacer magia. Todo mundo puede hacer magia si sabe pensar, si sabe esperar y si sabe ayunar. Yo creo que nosotros, o sea, mi grupo y yo, hemos hecho magia, pero
quiero modificar un poco eso de Germán Hesse. Es porque es saber pensar, pero no dejar de sentir. Es saber esperar, pero no quedándose quieto. Y el ayunar es saber soltar, es disciplina, es saber, es no preocuparte de lo que vas a recibir, esperar a que lo que te vaya a llegar te llegue en su momento. Y pues eso es lo que les quería decir. Muchísimas gracias.